Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un problema de las leyes de los gases, concretamente un problema de la ley de Gay-Lussac. Dice lo siguiente el problema. Calcula a qué temperatura debe calentarse un gas encerrado en un recipiente a una temperatura de 30 grados Celsius y 2 atmósferas de presión para que su presión se duplique. Vale, tenemos un gas entonces en un recipiente, no nos dicen nada del volumen, por tanto vamos a dar por hecho que el volumen es constante y luego entonces relacionamos directamente la presión y la temperatura. Ley de Gay-Lussac. Bien, condiciones iniciales del gas y condiciones finales del gas. Tenemos un gas a una presión inicial, vamos a ponerle aquí en las condiciones 1, P sub 1 es de 2 atmósferas y la temperatura del gas, vamos a llamarle T sub 1, es de 30 grados centígrados. Queremos calentar el gas para que la presión sea el doble. Luego la nueva presión, aquí en las condiciones número 2, si la presión inicial era de 2 atmósferas, las nuevas condiciones, la presión final, 4 atmósferas. Bien, podríamos pensar que si la presión del gas y la temperatura son directamente proporcionales, claro, si tenemos una temperatura inicial de 30 grados Celsius a una presión de 2 atmósferas, duplicando la temperatura podríamos duplicar la presión, pero eso no va a ser así. ¿Por qué no? Pues porque la temperatura la debemos poner en temperatura absoluta y tenemos grados Celsius. Es decir, estos grados Celsius, si sumamos 273, son concretamente 303 Kelvin. Luego vamos a comprobar cuál es la temperatura, tanto absoluta en Kelvin como en grados centígrados, en grados Celsius, para que la presión se duplique. Verás que no son 60 grados Celsius. Vamos a calcularlo. ¿Cuál es la ley de Gay-Lussac o la ley que relaciona la presión y la temperatura de un gas? Como digo, la presión y la temperatura absoluta son directamente proporcionales. Matemáticamente la podemos poner como el cociente entre la presión del gas y la temperatura absoluta va a ser en cualquier condición, siempre que el volumen sea constante, siempre que el volumen no cambie, este cociente va a ser igual a un número, una constante K. Como digo, esta ley la vamos a aplicar dos veces, en las condiciones 1 del gas y en las condiciones 2. En las condiciones 1 tenemos la presión 1 partido la temperatura absoluta 1 es igual a la constante K. Y en las condiciones 2, la presión 2 dividido la temperatura absoluta 2 sigue siendo igual a la misma constante K. Por lo tanto, si la constante es la misma, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacerlo. Presión 1 partido temperatura absoluta 1 igual a la presión del gas final, número 2, dividido la temperatura absoluta, número 2. Ponemos datos. La presión 1 es de 2 atmósferas. La temperatura 1, mucho cuidado, debemos ponerla en Kelvin, ya la hemos pasado, 303 Kelvin. Y a la derecha, la presión 2 las tenemos en las mismas unidades, evidentemente tenía que ser el doble de la inicial, 4 atmósferas. Y abajo en el denominador, T sub 2. Para quitar denominadores vamos a multiplicar en cruz. En cruz implica que vamos a multiplicar el 2 atmósferas, lo vamos a multiplicar por T sub 2 y de igual manera 303 Kelvin lo vamos a multiplicar por 4 atmósferas, que está arriba a la derecha. Vamos a hacerlo. Vamos primero, por ejemplo, 2 atmósferas, lo multiplicamos, como decimos, por T sub 2 y eso será igual a 4 atmósferas por 303 Kelvin. Bien, despejamos T sub 2 y por tanto debemos quitar 2 atmósferas. Todo lo que tenemos a la derecha lo vamos a dejar igual y a la derecha teníamos 4 atmósferas, tenemos también 303 Kelvin, no hemos tocado todavía nada, y 2 atmósferas que estaba a la izquierda multiplicando, lo pasamos a la derecha dividiendo. Como hemos puesto las mismas unidades, arriba y abajo, atmósferas, lo quitamos. Y esto nos va a quedar 303 por 2, nos va a quedar 606 Kelvin. Por tanto, la nueva temperatura en Kelvin, 606. Pero estos 606 Kelvin le quitamos 273 y lo podemos transformar en grados Celsius, que son 333 grados centígrados o grados Celsius. Por tanto, hemos aplicado fácilmente la ley de Gay-Lussac relacionando la presión y la temperatura y como ves, hemos debido tener muchísimo cuidado en el cambio de la temperatura de centígrados, de Celsius a Kelvin. Si eso no lo hacemos, el problema estará mal. Bien, nos vemos en el siguiente problema. Venga, al lío.